Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos, transmitiendo desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Y estamos en este día del Señor otra vez, gracias a Él que nos permite reunirnos y honrar y glorificar su sagrado nombre a través de la adoración en espíritu y en verdad. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente porque tú nos permites congregarnos otra vez más en este día de alabanza a ti, día especial para ti y para tu iglesia. Gracias, Señor, por ello. Permite que en este momento que voy a transmitir tu palabra, tú me ayudes de tal manera que sea un mensaje muy sencillo y muy entendible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis y estamos ya en el capítulo 48. En este capítulo 48, la temática general se refiere a los últimos días de Jacob, los últimos días de Jacob. Y hemos estudiado dos partes. La primera es que Jacob coloca a dos hijos de José entre los 12. Y luego la segunda parte, que es la que estamos estudiando, es la bendición de Efraín y Manasés. Esta es la parte que vamos a continuar en nuestro estudio de este primer día de la semana. Ustedes recuerden que llegamos hasta el versículo 14. Vamos a continuar pues evidentemente a partir del versículo 15, donde dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Lo que vemos aquí es que después de que José trajo a sus dos hijos a su padre para recibir sus bendiciones, el texto establece que Jacob bendijo a José, aunque en principio parece como que Jacob hizo lo contrario de lo que pretendía hacer. Lo que veremos en el capítulo o los versículos 16 y 20. Vamos a darle lectura para entender lo que estoy expresando. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Lo que se ve acá es que muestran que la bendición que se inició con José iba destinada principalmente a sus hijos. Cualquier bendición que Jacob le confiriera a Efraín y a Manasés tenían que estar relacionados con el llamado de Dios dado a Abraham e Isaac, que anduvieron fielmente delante de él. Ustedes lo recuerdan bien cuando lo vimos esto en Génesis 17:1. Bueno, entonces
Ahí dice, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Esto hay que siempre tenerlo muy en mente. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, en otras palabras, estos jóvenes habían de recibir una bendición que les obligaba a seguir los pasos de sus antepasados y transmitir su patrimonio. Habían de compartir su fe en las promesas de Dios para con las generaciones venideras. De esta manera, pues, se convertirían en los eslabones de la cadena de la historia de la redención. Ustedes pueden notar, pues, que estoy diciendo que estos jóvenes habían de recibir una bendición que les obligaba a seguir los pasos de sus antepasados y transmitir su patrimonio. Yo ilustro esto en el caso mío, que tengo 3 hijas. Mi esposa y yo nos conocimos dentro de la iglesia, nos casamos dentro de la iglesia. ¿Qué indica esto? Que nuestras hijas, las 3, nacieron dentro del cristianismo, pues. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se ven manifestaciones religiosas de, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellas no entienden nada de esto. Mi esposa y yo sí lo entendemos, porque ella hasta los 16 y yo a los 18 profesamos esa religión. Gracias a Dios que conocimos la verdad del Señor y la obedecimos. Bueno, miren lo que dice Jacob. Testificó que Dios les había mantenido desde que era hasta este día. Vamos a adelantarnos a un versículo del capítulo 49 y es el 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Luego en Salmos 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, por supuesto, Jacob sabía el tipo de compromiso que se requería de un pastor para mantener su rebaño a salvo de ladrones o animales salvajes que podrían amenazarles. Luego el versículo 16 dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, es cierto pues que Jacob a veces no estaba consciente de la presencia y la guía de Dios. Acuérdense que su conocimiento de Dios fue gradual, fue dándose paso por paso. Sin embargo, al mirar atrás, testificó que era el ángel de Dios el que le había libertado de todo mal. Esto lo hemos estudiado en varios capítulos de Génesis, el 28, el 31, el 35 y el 48, que es el que estamos estudiando. Luego le pidió a Dios que bendijera a estos jóvenes, o sea, Efraín y Manasés, y pidió que su nombre fuera perpetuado en ellos, así como el nombre de sus padres Abraham e Isaac. Por último, su petición era que sus hijos se multiplicaran en gran manera en medio de la tierra. Y claro, más adelante, cuando entremos al capítulo 49, vamos a ver ampliamente esta situación de las bendiciones que dio Jacob a sus hijos.
En el versículo 17, aquí vemos que cruzó las manos colocando su mano izquierda sobre la cabeza del hermano mayor y la mano derecha sobre la cabeza del menor para bendecir a sus nietos. ¿Y qué es lo que vemos? Le causó disgusto a José. El texto hebreo dice literalmente que fue malo, o sea, la palabra hebrea ra'a, R-A, una apóstrofe y luego otra A. Fue malo en sus ojos. De acuerdo con otra versión, dice que pensó que estaba equivocado. Fíjese bien, pensó que estaba equivocado. Puede que José se haya disgustado con Jacob pensando que estaba cometiendo un error. Otra posibilidad es que José asumió que la vista de su padre era tan pobre que no podía distinguir entre Efraín y Manasés. Para corregir la situación, asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Estaba tratando pues de revertir la bendición de su padre, tal como había deseado Esaú revertir la bendición que Isaac le había dado a Jacob. Pero miren lo que tenemos en el versículo 18. Cuando asió, dice, la mano de su padre para corregir el aparente error, José le explicó a Jacob: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre tu cabeza. Fue un momento en la vida de José en el que se había equivocado al suponer que debía respetarse la tradición. Bueno, y aquí tenemos que ver algo. Imagínense que José había interpretado los sueños del copero y el panadero. Eso le llevó a interpretar los sueños de Faraón. Todo correcto. Pero aquí José no está en la senda correcta y ya lo vamos a estudiar. José podía ver en el sentido de la observación física. Sin embargo, Jacob, que estaba prácticamente ciego, podía ver en un sentido espiritual que Dios tenía un plan mayor para Efraín que para Manasés. Y esto lo vamos a ver cuando se den las bendiciones a cada uno de los hijos y luego cuando se dé todos los hechos históricos que concernieron a cada una de estas tribus. Jacob fue guiado por Dios y darle a Efraín la mayor bendición no era malo ni era equivocado, o sea, Raá, como había asumido José. Luego, en el versículo 19, Jacob no quiso ser disuadido por José. Creía que la decisión era de Dios, no suya, como había sido el caso cuando su madre indagó con el Señor muchos años antes. Usted recuerde en Génesis 25, los versos 22 y 23, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Entonces, por esta razón fue igualmente enfático en la forma pues en que respondió a las objeciones de José, asegurándole que él entendía lo que estaba haciendo. Repitiéndose a sí mismo, dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Entonces Jacob le prometió a José que Manasés produciría un pueblo y también sería
engrandecido. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, porque su descendencia estaba destinada a formar multitud de naciones. Miren lo que tenemos en Deuteronomio 33, 17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Luego pasamos al versículo 20. Después de haber explicado sus acciones, Jacob reanudó la bendición de sus nietos. En Génesis 48, 16, que hace un momento lo estudiábamos, había hablado de ellos en tercera persona, porque miren cómo se expresó: bendiga a estos jóvenes, eso es tercera persona, ¿ve? Y sea perpetuado en ellos mi nombre. Pero ahora se dirigió a ellos directamente, utilizando la segunda persona, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. ¿Qué es lo que vemos? Bendiciones similares en cuanto a la fecundidad de Raquel y Lea, y la casa de Fares aparecen, por ejemplo, en Ruth capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a las puertas con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová. Entonces, ¿qué vemos? En el número de descendientes que Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Su bendición sin duda se convirtió en realidad. Al final de la estadía de Israel en Egipto, los descendientes de José sumaban 72.700. Esos eran hombres. Fíjense bien cómo se dedicaba a contar a los hombres en primer lugar. 72.700 descendientes de José. Las filas de Manasés consistían de 32.200 hombres, mientras que Efraín tenía 40.500 hombres. O sea, era una cantidad de 8.300 más hombres de parte de la tribu de Efraín. Miren lo que dice Números, y ahí está detallado claramente. Capítulo 2, versos 18 al 21. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, o sea, el total, pues, como quien dice, de los soldados, la tropa, con sus contados, 32.200. Esto es lo que queda bien claro desde que venimos viendo que la bendición preferencial fue dada especialmente para Efraín y no para Manasés como primogénito. Bueno, en el versículo 21 vemos que el tiempo de Jacob en la tierra estaba a punto de terminar.
una vez más le anunció a José: he aquí yo muero. Bien claro. Entonces, puesto que la muerte estaba cerca, el patriarca quería preparar a José como su sucesor para estar a cargo de su familia y sus intereses. En primer lugar, legó una bendición espiritual, porque dice: Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Mediante el uso del primer pronombre plural, Jacob estaba diciendo que Dios estaría con toda su familia a medida que José guiaba y dirigía sus vidas. A pesar de que todos sus hermanos, excepto Benjamín, eran mayores que José, era el que debería gobernar sobre ellos como su patriarca y como gobernador benévolo en Egipto. Y esto lo vimos ampliamente en el capítulo 37 de Génesis. Bueno, versículo 22. Con el fin de hacer hincapié en la autoridad presente de José en la familia, Jacob le prometió una parte más de la herencia por medio de sus dos hijos. Tanto Efraín como Manasés recibirían adjudicaciones en la tierra prometida. En el futuro, cuando tomaran posesión de la tierra, los descendientes de José volverían a la tierra de sus padres. Y esto lo deja bien claro aquí en este versículo 21 que acabamos de estudiar de Génesis 48. Entonces, Jacob sostuvo que ello tendría lugar no únicamente por la presencia de Dios con su pueblo ahora y en el futuro, sino también gracias a sus actos providenciales que había presenciado en el pasado. Estaba expresando fe en las promesas de Dios. Mucho tiempo atrás, Dios evidentemente le había permitido a Jacob tomar una parte de la tierra de mano del amorreo con su espada y con su arco. Entonces surgen dos problemas en relación con Génesis 48, 22, y yo les menciono estos dos problemas que surgen. La primera es la traducción de la palabra parte. En el idioma hebreo la palabra es chequén, con S al principio, H intercalada, E-K-E-M, chequén, que quiere decir hombro o espalda. Mire lo que dice en Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, o sea, chequén, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, también esta palabra es el nombre de una ciudad en la parte central de Canaán, que fue visitada por Abraham y por Jacob. Miren lo que dice en Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, cuando se hace referencia a una ciudad, traducciones del mismo término hebreo usan la ortografía Siquén. Es mayúscula al principio, Siquén, en lugar de Chequén. La ciudad probablemente refirió este nombre porque fue construida sobre la ladera, o sea, hombro, por decirlo así, entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Siquén se encuentra dentro de la asignación tribal dada más adelante a Manasés, y
evidentemente esto se verá cuando estudiemos todas estas partes. El segundo problema es más difícil y tiene que ver con la declaración de Jacob, en la que dice que había capturado esta parte de los amorreos con su espada y su arco. El registro bíblico no contiene ninguna referencia a Jacob alzándose en armas contra alguna ciudad. Ustedes recuerdan cuando en Génesis 33, 18 y 19, donde dice que después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. El narrador pues informó que Jacob compró un terreno de Hamor, el gobernante de la ciudad de Siquén, pero no hubo batalla para ello. Únicamente de Simeón y Leví se dice que habían dado muerte a todos los hombres de Siquén debido a la violación de Dina por parte del hijo del gobernante. Y esto lo estudiamos muy ampliamente en Génesis capítulo 34. La razón pues para esta breve descripción de esta lucha era acusar a estos dos hermanos de múltiples homicidios, algo que Jacob hizo después del baño de sangre. Entonces nosotros vemos pues esta situación. Sin embargo, pues no hay ninguna mención de que Jacob tomara su espada y su arco contra los siquemitas. Lo hicieron sus dos hijos, Rubén y Leví, y ya con nosotros conocemos cómo es que hicieron esta matanza y cómo es que aprovecharon que estaban recién operados de la circuncisión, eran hombres totalmente débiles, ¿verdad? Por siglos, los eruditos judíos y cristianos por igual se han preguntado sobre cómo entender la afirmación de Jacob. Y yo con esto voy a terminar esta clase. Les presento algunos comentarios. Voy a presentar 4 comentarios al respecto. El número 1, parece poco probable que estos dos hermanos fueran capaces de matar por sí solos a todos los de Siquén, sin los clamores y llantos de las mujeres y los niños, alertando no únicamente a otros habitantes de la ciudad, sino también a la familia y criados de Jacob, lo cual habría hecho que la batalla se extendiera con la participación de todos los varones de Jacob contra los hombres de Hamor en una batalla muy reñida. Si sucedió así, sin duda habría dado lugar al reproche de Jacob contra los dos hijos y su pérdida de confianza en ellos para el liderazgo posterior entre los descendientes del patriarca. Por supuesto que esto nosotros lo vamos a entender más claramente cuando se da ese desprecio que hace Jacob, que la bendición no se las da, y hace referencia a ellos como hombres perversos. ¿Sí? La principal debilidad de este razonamiento es que el relato bíblico no menciona tal batalla a gran escala en Siquén. Además, es difícil concebir que tal batalla tuviera lugar contra los siquemitas, sufriendo todas las bajas, mientras que los israelitas quedaron ilesos. Hay una situación que hay que aclarar. La tribu de Simeón fue absorbida más adelante por la tribu de Judá, y la tribu de Leví
no recibió ninguna cesión de terreno. En su lugar recibieron las ciudades levitas por toda la tierra de Canaán. Bueno, este es el punto número 1 que estoy diciendo, que por siglos los eruditos judíos y cristianos por igual se han preguntado sobre cómo entender la afirmación de Jacob. Comentario número 2. Pese a que Jacob no participó personalmente en la muerte de los siquemitas y el saqueo de la ciudad por parte de Simeón y Leví, se refirió a ella como su batalla muchos años después, porque lo que hicieron sus hijos podría considerarse un acto suyo. O sea, el hecho pues de que se refiere como su batalla porque la desarrollaron 2 de sus hijos. Número 3. La victoria de Jacob contra los amorreos con su espada y su arco podría haber sido otra batalla por Siquem que no fue incluida en el relato de Génesis. Sin embargo, sería difícil encajar un evento de este tipo en el relato histórico, sea antes o después del capítulo 34, cuando Jacob y su compañía salieron de la región de Siquem a unos 80 kilómetros al sur de Hebrón. Y número 4, a la edad de 147 años, Jacob no tenía un claro recuerdo de los detalles del incidente. Por lo tanto, la personalizó como que fuera su victoria sobre los amorreos. Así la personificó. Esta explicación es dudosa, pues. El capítulo 48 demuestra que, aunque el cuerpo de Jacob era débil, sus facultades mentales seguían muy fuertes. Y esto sí es admirable, pues, en la mente de Jacob a la edad de 147 años. Termino diciéndoles esto, hermanos y hermanas. Ninguna de estas posibles soluciones son seguras. La declaración de Jacob, por decirlo así, sigue siendo un enigma que probablemente nunca se solucione, ya que no tenemos ninguna evidencia histórica relativa a la victoria del patriarca sobre sus enemigos con su espada y con su arco. No existe nada de eso. Con esto pues termino análisis del libro de Génesis capítulo 48. Con la ayuda del Señor, cuando entremos este mismo día a la cuarta lección o cuarto mensaje, que será el sermón, vamos a ver las lecciones que nos da Génesis 48 en una forma verdaderamente muy sorprendente, muy edificante. De manera que, pues, que siempre termino dirigiéndonos a nuestro Señor con una oración. Padre Celestial, gracias nuevamente por este aprendizaje. Gracias por la enseñanza tan clara que nos das de el mensaje que está escrito a través de este libro de Génesis. Hemos obtenido y seguimos obteniendo muchos beneficios espirituales, que siempre nosotros nos ayudemos a vivir nuestra vida entregada completamente a ti. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.